Trastorno de la personalidad narcisista, diagnóstico clínico, síntomas, prevalencia y comorbilidad. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste ignorado, minimizado o emocionalmente invisible en una conversación. La otra persona hablaba de sí misma, de sus logros, de sus problemas, sin mostrar un interés genuino por lo que tú sentías. Situaciones así son frecuentes y muchas veces generan confusión, frustración o incluso culpa. Y es ahí donde surge una pregunta clave. ¿Estamos frente a un rasgo de personalidad común o ante algo más profundo? Los rasgos narcisistas existen en todas las personas en distintos grados. La seguridad personal, la ambición y el deseo de reconocimiento no solo son normales, también pueden ser saludables. El problema aparece cuando estos rasgos se vuelven rígidos, dominantes y persistentes en el tiempo. Cuando dejan de adaptarse al contexto y comienzan a afectar de forma constante las relaciones, el trabajo y el bienestar emocional. En ese punto, muchos profesionales describen la personalidad como una especie de armadura emocional. Una coraza diseñada para proteger una autoestima frágil. Desde fuera puede parecer confianza extrema o superioridad. Desde dentro, suele ocultar una alta sensibilidad a la crítica, al rechazo y al fracaso. En este video vamos a analizar el trastorno de la personalidad narcisista desde una mirada clínica, ética y basada en evidencia. No para etiquetar personas, sino para comprender procesos psicológicos. Exploraremos qué es realmente este trastorno, cómo se define, qué tan frecuente es, cómo se diferencia de otros cuadros similares y por qué la comorbilidad es tan relevante. También hablaremos de evaluación clínica, abordaje terapéutico y de las implicancias en la vida cotidiana. Desde la psicología clínica, el trastorno de la personalidad narcisista se define como un patrón persistente de experiencia interna y comportamiento que se desvía de las expectativas culturales, aparece al inicio de la adultez y se mantiene estable a lo largo del tiempo y de distintas situaciones. No se trata de conductas aisladas ni de episodios puntuales de egocentrismo. Es una forma consistente de percibirse a uno mismo y de relacionarse con los demás. La evidencia clínica identifica varios criterios diagnósticos que suelen organizarse en torno a ideas centrales. Uno de ellos es una autoimagen grandiosa. La persona tiende a sobreestimar sus capacidades, logros o importancia, incluso cuando no hay evidencia objetiva que lo respalde. Otro criterio clave es la necesidad intensa de admiración. El reconocimiento externo no es un complemento, sino una fuente central de regulación emocional. Y un tercer elemento es la dificultad para reconocer o responder adecuadamente a las emociones y necesidades de otras personas. A esto se suman otros patrones frecuentes. Fantasías de éxito ilimitado o poder. Sensación de ser especial o único. Expectativas de trato preferencial. Dificultad para tolerar críticas. Tendencia a minimizar o desvalorizar a los demás cuando no cumplen con sus expectativas. Todo esto debe entenderse como un conjunto estable, no como rasgos ocasionales. Aquí es importante volver a la metáfora de la armadura emocional. Esta estructura no se construye para dominar, sino para proteger. En muchos casos, detrás de la grandiosidad hay una autoestima frágil que depende excesivamente del entorno. La armadura permite mantener una imagen de control, pero a costa de una gran rigidez emocional. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es este trastorno? Los estudios epidemiológicos muestran que la prevalencia varía según el método de evaluación y el tipo de muestra. En población general, las estimaciones suelen ubicarse en rangos bajos a moderados. Sin embargo, en contextos clínicos, especialmente en servicios de salud mental, la presencia de rasgos narcisistas clínicamente significativos es mayor. También se observa una mayor frecuencia en hombres que en mujeres, aunque estas diferencias pueden estar influenciadas por factores culturales y de diagnóstico. Un punto clave es que muchas personas con este trastorno no consultan por dificultades narcisistas en sí mismas. Suelen acudir a tratamiento por depresión, ansiedad, conflictos laborales o problemas relacionales. Esto explica por qué el diagnóstico no siempre es inmediato. El diagnóstico diferencial es uno de los mayores desafíos clínicos. Por ejemplo, puede confundirse con rasgos límite de personalidad. En ambos casos hay sensibilidad interpersonal y reacciones emocionales intensas.
Sin embargo, en el narcisismo predomina la regulación de la autoestima a través de la admiración, mientras que en los rasgos límite el eje central suele ser el miedo al abandono y la inestabilidad emocional. También puede confundirse con rasgos antisociales. La diferencia principal es la motivación. En el narcisismo, la conducta gira en torno a la validación y la autoimagen. En lo antisocial, predomina la transgresión de normas y la falta de consideración por las consecuencias. En los trastornos del estado de ánimo, como episodios maníacos, la grandiosidad es episódica y cambia con el curso del trastorno, a diferencia del patrón estable del narcisismo. Otro error frecuente es confundir el trastorno de la personalidad narcisista con estilos de personalidad de alto funcionamiento. Hay personas seguras, ambiciosas y líderes que no presentan deterioro funcional ni dificultades empáticas significativas. La clave diagnóstica siempre es el impacto en el funcionamiento y la rigidez del patrón. La comorbilidad es muy frecuente. La evidencia clínica muestra altas tasas de depresión, especialmente cuando la persona enfrenta fracasos o pérdidas de estatus. También son comunes los trastornos de ansiedad, el consumo problemático de sustancias y la coexistencia con otros trastornos de personalidad. En contextos clínicos, la combinación con rasgos límite es especialmente relevante y suele asociarse a mayor sufrimiento psicológico. Para entender mejor esto, pensemos en un ejemplo clínico. Un adulto que consulta por depresión tras un conflicto laboral grave. Se siente incomprendido, injustamente tratado y profundamente herido en su imagen profesional. A lo largo de la evaluación, emerge un patrón de relaciones marcadas por expectativas de admiración, dificultad para tolerar críticas y tendencia a responsabilizar a otros de los conflictos. La depresión no aparece de forma aislada, sino como respuesta a una herida narcisista. Este tipo de casos ilustra por qué la evaluación debe ir más allá del síntoma inicial. La evaluación clínica es un proceso cuidadoso y gradual. Incluye entrevistas clínicas, análisis de la historia personal, patrones relacionales, funcionamiento laboral y emocional. No se basa en etiquetas rápidas. El objetivo es comprender la estructura de personalidad y su impacto en la vida de la persona. En cuanto al abordaje terapéutico, la psicoterapia es el eje central. El trabajo suele enfocarse en el desarrollo de una autoestima más estable, mayor conciencia emocional y una capacidad empática más flexible. Es un proceso gradual, que requiere una alianza terapéutica sólida y un enfoque respetuoso. En la vida cotidiana, estos patrones pueden generar conflictos significativos. En las relaciones de pareja, puede aparecer una dinámica de idealización y desvalorización. En el trabajo, dificultades para recibir retroalimentación. Comprender estos procesos ayuda a establecer límites saludables y a reducir la personalización del daño. Existen muchos mitos alrededor del narcisismo. Uno de los más comunes es pensar que las personas con este trastorno no sufren. La evidencia muestra lo contrario. El sufrimiento existe, aunque se exprese de forma distinta. Otro mito es creer que no hay tratamiento posible. Si bien es un trabajo complejo, el cambio es posible con intervención adecuada. Para cerrar, es fundamental recordar que el trastorno de la personalidad narcisista no define a una persona en su totalidad. Es una forma de organización psicológica que puede comprenderse, abordarse y trabajarse. Si tú o alguien cercano enfrenta dificultades persistentes en sus relaciones o en su bienestar emocional, buscar ayuda profesional es un paso de cuidado, no de debilidad. Comprender no es justificar, pero sí es el primer paso para intervenir de manera ética, efectiva y humana.